Bienvenido. Deseo que hayas tenido un día sereno. Ahora relájate, respira profundo, porque lo que estás por escuchar no es una historia cualquiera. Es la verdad que descubrí una noche cualquiera, sin buscarla, pero que cambió mi vida para siempre. Me llamo Estela Gómez, tengo 76 años, y hasta hace poco creía que lo peor que podía pasarnos al envejecer era que nos olvidaran. Me equivoqué. Lo peor es que nos vean, y aún así decidan hacernos daño. Todo comenzó con un regalo para mi nieto Mateo. Mi nuera, Sandra, le compró una cámara de seguridad pequeña, de esas que se controlan desde el celular. Mateo la instaló en la cocina, jugando, sin saber siquiera cómo funcionaba. Dijo que quería grabarse preparando galletas, como en los programas de televisión. La cámara quedó allí, colgada de una repisa, apuntando justo hacia la mesada y la alacena. Yo no le di importancia. Ni siquiera sabía cómo funcionaba. Hasta que una noche, mientras intentaba abrir una aplicación en mi viejo celular para mirar recetas, toqué sin querer un icono nuevo que decía Vista en vivo. De pronto, apareció la cocina. Pensé que era una imagen vieja, pero al ver que la luz estaba encendida y que se movía, entendí que era en tiempo real. Entonces ocurrió. Eran casi las 10. Yo ya estaba acostada. Desde la pantalla, vi entrar a Sandra, en bata, sigilosa. Abrió el armario de las tazas, sacó mi taza favorita, la azul con flores que siempre uso, y colocó algo en el fondo. Luego, abrió un frasco pequeño que no reconocí y vertió un polvo blanco en la taza. No azúcar. No leche en polvo. Algo más. Revolvió despacio, la dejó sobre la mesa, y salió como si nada. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé paralizada. Durante días, fingí no saber nada. Pero cada noche, ella volvía. Mismo ritual. Mismo polvo. Y yo, mirando en silencio, deseando que fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era real. Y yo lo sabía. Ahora tenía que elegir, quedarme callada, o empezar a actuar. La mañana siguiente me levanté con el estómago revuelto. No sabía si era el miedo, la sospecha, o tal vez el mismo polvo que Sandra me había estado dando noche tras noche. Me miré al espejo. Ojeras. Piel apagada. Cansancio en los ojos. Algo dentro de mí se quebró. No podía seguir haciendo como si nada pasara. Pero tampoco podía acusarlos sin pruebas concretas. Nadie me iba a creer. ¿Quién iba a confiar en una mujer de 76 años que decía que su nuera intentaba envenenarla? Así que empecé a observar. A anotar. Me hice pasar por olvidadiza y distraída para que no sospecharan. Cada noche, abría la aplicación en secreto y veía el mismo ritual. A veces Sandra venía sola. A veces lo hacía junto a mi hijo, Daniel. Él se limitaba a mirar. No decía nada. Solo observaba mientras ella preparaba la taza. Eso me dolía más. Verlo callar. Verlo cómplice. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien que podía verme enfermar sin mover un dedo? Un día, le pedí a Mateo que me mostrara cómo grabar con la cámara. Fingí que quería registrar mis recetas para cuando ya no pudiera cocinarlas más. Él, sin saber nada, me enseñó todo con paciencia. Activé las grabaciones automáticas. Desde entonces, cada movimiento quedaba registrado. Mientras tanto, empecé a evitar el consumo de esa taza. Le decía a Sandra que no tenía hambre, que el té me caía mal, que me dolía el estómago. Ella insistía. Pero yo también. Lo que no sabía era que yo había comenzado mi propio archivo. Imágenes, horas, fechas, todo guardado. Empecé a notar más cosas. No solo el polvo en la taza. Una vez, la vi cambiando las etiquetas de mis medicamentos. Otra noche, sacó algo del cajón y lo metió en su bolso. No logré ver qué era. Pero todo quedaba grabado.
El miedo se convirtió en rabia. ¿Qué querían de mí? ¿Mi pensión? ¿La casa? ¿Acaso pensaban que con enfermarme o hacerme parecer senil lograrían algo? Una tarde, llamé a Mercedes, mi vecina. Le pedí que viniera a tomar mate. Cuando llegó, la noté preocupada. «Estás muy flaca, Estela, ¿qué pasa?» No dije nada aún. Solo le pedí que me ayudara a buscar en internet el nombre del polvo que creía haber visto. Le mostré una captura del video. Ella se quedó helada. «Esto no es azúcar, es Zolpidem. Un sedante fuerte, usado para dormir. En dosis prolongadas, provoca confusión, debilidad, pérdida de memoria». Mi sangre se congeló. Entonces era cierto. No era imaginación. Me estaban apagando de a poco. Pero lo que no sabían era que yo ya había despertado. Y no pensaba cerrar los ojos otra vez. Después de confirmar que el polvo era Zolpidem, todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas oscuro que se había ido armando frente a mis narices. El cansancio, los lapsos de memoria, el letargo que me hacía sentir como una sombra de mí misma. No era la edad. No era la tristeza. Era algo administrado con precisión. Mercedes, que siempre fue discreta pero valiente, me tomó las manos esa tarde y me dijo: «Estela, esto es grave. No podés seguir sola con esto». Le pedí que no dijera nada aún. Necesitaba pruebas más sólidas. Porque en esta sociedad, una vieja siempre tiene que demostrar 10 veces más que está en su sano juicio. Decidí grabar mi testimonio en un audio. Relaté todo, desde la instalación de la cámara, el descubrimiento de las imágenes, mis síntomas, los horarios, los cambios de comportamiento. Guardé el audio en una memoria USB y lo escondí dentro de un frasco de hierba, como hacían las abuelas en la guerra. Por si algo me pasaba. Esa noche, fingí tomar el té que Sandra me dejó. Me encerré en el baño y lo tiré por el lavamanos. No sin antes tomar una muestra con una jeringa pequeña que Mercedes me trajo de su prima enfermera. Al día siguiente, ella misma se encargó de llevarla a analizar a un laboratorio privado. Cuando recibió los resultados, su rostro lo decía todo. Zolpidem, sí, en dosis elevadas, acumuladas. Me dolía el cuerpo, pero más el alma. ¿Quién decide que otra persona ya no merece estar lúcida? ¿En qué momento pasé de ser madre a ser obstáculo? Durante las noches siguientes, me hice la dormida. Desde mi habitación, escuchaba sus pasos. El sonido suave del frasco, la cuchara, el agua caliente. A veces hablaban en voz baja, pero una noche escuché algo claro. Daniel le decía: «Ya no tarda mucho». Después de eso, todo se divide como dijimos. No pude más. Esa madrugada no dormí. Me senté frente a la cámara del celular y grabé un video. Mostré mi rostro, conté lo que sabía, mostré las capturas, mencioné fechas, personas, nombres. Era mi declaración final, por si me pasaba algo. Mercedes me ayudó a cargarlo en una plataforma en línea, pero no lo hicimos público aún. Solo lo programamos. Si no lo desactivas en 7 días, se publica solo, me explicó. Era un seguro. Porque ahora sabía demasiado. Y ellos sabían que yo sabía. Pero aún no sabían que Estela Gómez no era tan fácil de enterrar. Y que mientras respirara, iba a dar pelea. Los días siguientes fueron un acto constante de vigilancia y silencio. Fingía torpeza para que siguieran creyendo que el plan seguía funcionando. Dejaba caer cosas, fingía no recordar en qué día estábamos, incluso hacía como que confundía los nombres. Pero por dentro, cada segundo era un registro, una cámara activa, una memoria que no se resignaba a ser borrada. Mercedes venía todos los días. A veces con una excusa, otras sin ninguna. Traía galletas, flores, diarios. Pero en realidad venía a cuidarme. Y yo se lo agradecía con una mirada, con un susurro,
con una lágrima que no se caía. Una tarde, Mateo se acercó mientras yo regaba las plantas. Me miró serio, con esos ojos grandes que me recordaban tanto a su padre cuando era niño. Abu, ¿vos estás bien? Mamá dice que estás enferma, pero yo no te veo mal. Lo abracé con fuerza. Estoy bien, amor. Solo estoy más atenta que nunca. No entendió del todo, pero asintió como si lo hiciera. Esa noche, Mercedes me trajo algo que me dejó helada. Una fotocopia del testamento anterior, firmado hacía años, y una nueva versión, fechada 2 semanas atrás, donde mi firma aparecía, pero no era mi letra. Lo habían falsificado. En la nueva versión, dejaba todo a nombre de Daniel y Sandra, sin mención alguna a Mateo ni a nadie más. Llamé a Camila, una abogada joven que conocí en una charla del centro comunitario meses atrás. Le conté todo. No me pidió pruebas. Solo dijo, dame 1 hora y estoy ahí. Cuando llegó, observó todo, los videos, los audios, los análisis, las firmas. Su rostro no mostraba sorpresa. No es el primer caso, pero pocas lo pueden contar a tiempo. Me explicó los pasos a seguir: denuncia por tentativa de envenenamiento, falsificación documental, coacción psicológica. Me explicó también los riesgos. Si avanzamos, no hay marcha atrás. Pero ya no está sola. Esa frase me atravesó. Ya no estaba sola. Porque había hablado. Porque había mirado lo que otros hubieran preferido ignorar. Camila activó los mecanismos legales. Presentó una medida de restricción. Pidió intervención judicial inmediata. Aún no sabíamos si el juez actuaría rápido, pero el tiempo ya no corría a su favor. Corría al mío. Esa noche, Sandra notó algo diferente. Me observó más de la cuenta, como si intuyera que algo había cambiado. Tal vez fue mi mirada. Tal vez fue el modo en que sostuve la taza sin tomarla. Porque ahora lo sabía, no todo lo que se sirve con azúcar se traga en silencio. La mañana siguiente fue distinta. El timbre sonó temprano y 2 oficiales se presentaron en la puerta con una orden judicial de revisión domiciliaria. Sandra abrió la puerta con esa sonrisa artificial que también conocía. Daniel apareció segundos después, descalzo, fingiendo sorpresa. ¿Ocurrió algo?, preguntó. Recibimos una denuncia por tentativa de envenenamiento y falsificación de firma. Venimos a comprobar documentos y a entrevistar a la señora Estela Gómez. Camila, que ya estaba conmigo, les entregó el expediente preliminar. Grabaciones, análisis, fotos, la copia del testamento anterior y una comparación de firmas realizada por un perito amigo. Sandra intentó interrumpir. Esto es un malentendido. Mi suegra está confundida, toma medicación, se desorienta. Pero el oficial la frenó con un gesto. Eso lo determinará la justicia. Me invitaron a sentarme en el comedor. Preguntaron si me sentía segura. Negué con la cabeza. No desde hace semanas. Les conté todo, cómo descubrí la cámara, cómo grabé las escenas, cómo fingí tomar la bebida, cómo escuché a Daniel hablar de repartir lo que era mío. Mientras hablaba, no temblaba. No lloraba. Solo relataba. Como quien narra un crimen ajeno, pero con el dolor de ser la víctima. Cuando los oficiales revisaron el estante de los medicamentos, encontraron frascos mal etiquetados y comprimidos triturados dentro de un frasco de azúcar. Sandra enmudeció. Daniel se apoyó en la pared, pálido. Esto tiene una explicación, murmuró. La tendrá que dar frente a un juez, respondió uno de los agentes. Fueron retirados del lugar bajo custodia preventiva. La casa, de repente, quedó en silencio. Un silencio que no era triste, sino limpio. Sofía, mi nieta, me abrazó por la cintura. No entendía todo, pero sí algo. Su abuela ya no tenía miedo. Camila se quedó un rato más.
Me explicó los pasos siguientes: exámenes médicos para comprobar los efectos del Zolpidem en mi organismo, entrevistas con psicólogos forenses, medidas para garantizar mi integridad. Mercedes entró con mate y bizcochos, como si quisiera restaurar la vida tal como era antes. Pero yo sabía que ya no volvería a ser igual. Porque ahora yo no era solo la mujer que regaba plantas y tejía mantas. Ahora era Estela Gómez, la que vio su intento de desaparición en una pantalla, y decidió no cerrar los ojos. Y eso, entendí por fin, no era venganza. Era justicia. Pasaron los días y cada rincón de la casa parecía respirar distinto. La ausencia de Daniel y Sandra no era solo física. Era como si la oscuridad hubiera sido expulsada, como si el aire volviera a circular con dignidad. Camila organizó un encuentro con una médica geriatra que me atendió en su consultorio. Le mostré mis análisis, mis registros de sueño, los cambios que sentí desde que dejé de consumir las bebidas que me preparaban. Confirmó lo que ya sabíamos. Mis síntomas coincidían con los efectos prolongados del Zolpidem. Usted no estaba confundida, señora Gómez. Estaba siendo medicada sin saberlo. Sentí alivio, rabia y tristeza, todo junto. Porque aún teniendo razón, me dolía haber tenido que demostrar tanto para ser creída. La doctora me extendió un informe completo, que Camila agregó al expediente judicial. El fiscal ya había solicitado formalmente la imputación de ambos, y un juez penal tomaría el caso. Mientras tanto, Mercedes me ayudó a ordenar la casa. Es hora de sacar lo que duele, me dijo, mientras empacábamos cajas con objetos que ya no me representaban. Encontramos un frasco vacío con etiqueta arrancada. Una taza con fondo manchado. Una lista con anotaciones escritas por Sandra. Dosis, días, tolerancia. Era un registro de mi deterioro. Frío, metódico, inhumano. Lloré en silencio mientras Mercedes me abrazaba. No por debilidad, sino porque entendí que eso también era parte del proceso. Al día siguiente, Sofía me trajo una planta que ella misma había cultivado. Para que algo nuevo crezca en esta casa, abuela. La miré y supe que la historia que me quisieron borrar estaba empezando a florecer en otra generación. Camila me llamó esa tarde. Me dijo que el juez había aprobado medidas cautelares y que recibiría una custodia pasiva durante el proceso. Quieren asegurarse de que estés protegida. No es común, pero tu caso ya no es uno más. Le pregunté si podía salir a caminar al parque. Sí, dijo, ahora vos decidís cuándo abrir y cerrar la puerta. Esa frase se me quedó grabada, porque durante semanas, otros decidieron por mí. Me encerraron sin barrotes. Me sedaron sin consentimiento. Me observaron como si no existiera. Pero ahora era distinto. Caminé hasta la plaza, sentí el viento en la cara, me senté en un banco y respiré. Nadie me reconocía. Nadie me saludaba. Pero por dentro, yo sabía quién era. Era la mujer que no se durmió del todo. La que, en medio de la oscuridad, encendió la cámara, y se vio a sí misma resistiendo. Una semana después, el caso ya estaba en los medios locales. No con mi nombre, pero sí con la esencia. Mujer mayor denuncia intento de envenenamiento por parte de familiares para acceder a su pensión y bienes. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Mercedes fue la primera en traerme el recorte del diario. ¿Estás lista para que el barrio lo sepa?, me preguntó con suavidad. No respondí de inmediato. Observé la foto, un banco vacío, una taza de té, una silueta desenfocada. Yo no estaba, pero mi historia sí. Y eso, por fin, me hacía visible. A la mañana siguiente, recibí una carta sin remitente. La letra era clara, antigua. Decía: gracias. Usted dijo lo que yo callé toda la vida. No había firma, solo un pequeño dibujo de una margarita. Lloré sin querer, porque entendí que no estaba sola, que otras habían pasado lo mismo,
que muchas, incluso, ya no estaban para contarlo. Camila me llamó esa tarde. El juicio oral había sido confirmado. Comenzaría en 3 semanas. Sandra había contratado un abogado penalista. Daniel, en cambio, pidió un defensor público. Ambos negaban las acusaciones, pero las pruebas eran sólidas: grabaciones, análisis, testamentos falsificados, frascos, testigos, mi testimonio. Elvira, te van a querer pintar como una mujer rencorosa, confundida. Pero tenés algo que ellos no, ¿verdad? Me quedé en silencio. No por duda, sino por respeto a esa palabra. Verdad. Era frágil, pero poderosa. Esa noche, al revisar la memoria USB donde guardaba todo, me encontré con el primer video, el momento exacto en que vi a Sandra verter el polvo en mi taza. Lo miré completo. No por morbo, sino para no olvidar. Porque en la defensa, ellos iban a decir que fue un error, que era azúcar, que fue un malentendido. Pero yo había estado ahí. Yo lo viví. Y mi memoria, aunque quisieron adormecerla, seguía intacta. Al día siguiente, Mateo se sentó conmigo en el balcón. No dijo nada. Me abrazó. ¿Sabes qué me gustaría, Abu?, preguntó. ¿Qué, amor? Que todo esto termine, pero que vos sigas contando historias. Tus historias. Las de verdad. Le prometí que sí. Porque si algo había aprendido, era que narrar no solo era recordar. Era también resistir. Y que mientras una historia se cuente, nadie puede ser borrado del todo. Faltaban 2 semanas para el juicio y, a pesar de todo lo que había vivido, me descubrí respirando con más libertad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, cada paso que daba era mío. No tenía miedo de equivocarme, ni de olvidar una fecha, ni de parecer frágil. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie, solo seguir caminando con la frente en alto. Camila me visitaba cada tarde para preparar la declaración. Ensayábamos preguntas, posibles estrategias de la defensa, repasábamos los documentos una y otra vez. Pero ella sabía que mi fuerza no estaba en las pruebas, sino en la claridad con la que contaba los hechos. Una mañana, mientras revisábamos las fechas de las grabaciones, me detuve en una. Era un video corto, apenas 20 segundos. Sandra abriendo el frasco, Daniel mirando por la puerta y diciendo, ¿y si se da cuenta? Y Sandra respondiendo, no lo va a hacer. Ya ni se acuerda de lo que cenó ayer. Esa frase me quemó por dentro. No solo por la mentira, sino por el desprecio con el que hablaban de mí. Como si la vejez fuera sinónimo de inutilidad. Como si la memoria fuera un privilegio que ya no merecía. Cerré el archivo con manos firmes. Esa es la frase que quiero leer en el juicio, le dije a Camila. Para que vean que no solo me acuerdo de lo que cené, sino también de lo que viví. Ella sonrió. Será la primera línea. Mercedes me trajo un vestido nuevo que había cosido con sus propias manos. Para que te veas como sos, fuerte y hermosa. Lucía llamó desde el sur. Vendría el día del juicio. No pienso dejarte sola. Esa noche, al acostarme, Sofía se acercó sigilosamente a mi habitación. Abuela, ¿puedo dormir con vos esta noche? Asentí. Se metió en la cama y me abrazó por la cintura. Cuando sea grande quiero ser como vos. Me quedé en silencio, mordiéndome las lágrimas. No por tristeza, sino por gratitud. Porque después de tanta oscuridad, empezaban a brotar los brotes. Porque aunque me quisieron apagar, aún había luz en mí. Y porque si una sola niña crecía sabiendo que su abuela fue valiente, entonces todo esto ya había valido la pena. El día anterior al juicio amaneció nublado, como si el cielo también supiera que algo importante estaba por suceder. Desayuné en silencio, con Mercedes y Camila sentadas a la mesa. Nadie hablaba mucho. Ya todo estaba dicho, todo estaba armado,
pero aún así el cuerpo temblaba por dentro, como si presintiera que cruzar esa sala de audiencias sería atravesar no solo un proceso legal, sino también un umbral emocional. Lucía llegó en micro desde el sur. Me abrazó tan fuerte que por un segundo sentí que volvía a ser aquella niña que temía las tormentas y corría a esconderse bajo su falda. Sofía me preparó un dibujo, una abuela con capa. Lo dobló con cuidado y me dijo: guárdalo en el bolsillo, para que no te olvides de que sos una heroína. Sonreí con ternura. No me sentía una heroína. Me sentía cansada, rota, pero decidida. Camila me entregó una copia impresa de mi declaración. Podés leerla, o podés hablar desde el corazón. Lo que vos elijas, va a estar bien. La tarde pasó lenta. Me puse el vestido que Mercedes me había cosido. Azul oscuro, sobrio, pero con fuerza. Me miré al espejo. Por un momento, no me reconocí. No porque estuviera distinta, sino porque hacía mucho que no me veía así, entera. Caminamos hasta el tribunal acompañadas de un pequeño grupo de mujeres mayores del centro de día, que habían seguido mi historia desde que se publicó la nota en el diario. Una llevaba un cartel que decía: si tocan a una, despertamos todas. Al llegar, vi a Daniel parado frente a la puerta. Bajó la vista. Ya no había soberbia en su postura. Había algo parecido al arrepentimiento. Sandra no estaba. Su abogada alegó crisis de ansiedad. Una excusa más. Entramos a la sala. El juez era serio, de voz grave. Leyó mi nombre completo: Estela Gómez, 76 años, denunciante. Y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien pronunciaba mi nombre con respeto. El juicio comenzaba. Me llamaron a declarar. Me levanté despacio, caminé hasta el estrado y antes de sentarme, respiré hondo. Miré al juez, al fiscal, a la defensora, a Daniel. Y luego a Sofía, que desde el fondo me hacía un gesto con los dedos. Fuerza. Entonces, sin leer, sin papeles, sin miedo, dije: me dijeron que estaba confundida, que no recordaba. Pero lo que nunca supieron es que, aunque el cuerpo envejezca, la verdad no se oxida. Y yo vengo a contarla. La sala quedó en silencio. Y por dentro, sentí que acababa de abrir una puerta que ya nadie iba a poder cerrar. Conté todo con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Desde la primera noche en que abrí por accidente la cámara en el celular, hasta el momento en que decidí grabar mi propio testimonio por si no llegaba a tiempo. El juez me escuchó sin interrumpirme. A veces tomaba nota. Otras veces simplemente me miraba, como intentando leer entre líneas lo que mi voz no decía pero mi cuerpo gritaba. Cuando relaté cómo Sandra abría el frasco con polvo blanco, como Daniel observaba en silencio desde la puerta, y como cada noche fingía tomar esa bebida mientras grababa la escena en secreto, vi a algunos en la sala bajar la mirada. No de vergüenza ajena, sino de miedo real. Porque sabían que lo que yo decía no era una historia suelta, era una verdad que se había repetido demasiadas veces en demasiados hogares. Le mostré el cuaderno donde anoté síntomas, horarios, palabras que escuché detrás de las puertas. Le hablé de la firma falsificada en el testamento, de los frascos sin etiquetas, de la taza azul que Sandra siempre usaba solo para mí. Mostré la grabación donde ella decía: no se va a dar cuenta. Ya no recuerda ni lo que cenó ayer. Y me detuve ahí. Miré al juez y le dije: pero yo sí recuerdo. Recuerdo todo. Y por eso estoy acá. La defensa intentó desacreditarme. Sugirió que podría haber sido una interpretación errónea de los hechos, que los videos eran fuera de contexto, que la medicación era parte de un tratamiento que yo había aceptado. Pero cuando se mostró el análisis toxicológico, cuando los expertos declararon que esas sustancias jamás fueron recetadas por ningún profesional, el silencio se volvió más elocuente que cualquier argumento. Camila presentó los informes psicológicos, el certificado de lucidez mental firmado por 2 especialistas,
y el registro de los cambios de propiedad que Daniel y Sandra habían iniciado semanas antes del supuesto deterioro de mi salud. Cada documento era un ladrillo más en la pared de la verdad. Al terminar, el juez agradeció mi declaración. Usted ha hablado con una claridad admirable, señora Gómez. Me volví a sentar, agotada pero erguida. Sabía que aún faltaba. Aún vendrían peritos, defensas, careos. Pero lo esencial ya estaba hecho. Había hablado. Había contado. Y nadie, absolutamente nadie, podía decir que no lo sabía. La sala estaba en silencio tras mi declaración, como si cada palabra aún flotara en el aire, sin atreverse a caer. El juez pidió un receso de 15 minutos. Salí al pasillo acompañada por Camila, Mercedes y Lucía. No hablábamos. Solo respirábamos. Sofía se acercó, me dio un chocolate pequeño y susurró: «Sos más fuerte que todos ellos juntos». Me temblaron las rodillas, pero no por debilidad, sino por la ternura. Volvimos a la sala. Esta vez, era el turno de Daniel. Se levantó lento, como quien va al cadalso más que a declarar. Lo observé con un nudo en el pecho. Aún era mi hijo. Aún llevaba en su piel los años que lo crié, las veces que curé sus rodillas raspadas, las noches que lo arrullé cuando no podía dormir. Pero el hombre que vi sentarse frente al juez no era aquel niño. Era alguien más. Alguien que había cruzado una línea. Cuando le preguntaron si sabía lo que Sandra hacía con mis bebidas, no respondió de inmediato. Miró al piso, a sus manos, al techo, menos a mí. Finalmente murmuró: «Sí, pero nunca pensé que fuera tan grave». El juez lo interrumpió. «¿Y qué pensaba que era, señor Gómez? ¿Una broma? ¿Un juego de salón?» Daniel tragó saliva. Pensé que solo la ayudaba a dormir mejor, que estaba nerviosa, que olvidaba cosas. El fiscal alzó la voz. Y cuando firmaron un nuevo testamento con una firma falsificada, también pensó que era para ayudarla a dormir. Daniel se quedó mudo. Camila me tomó la mano bajo la mesa. Sentí su pulso firme, sereno. Sandra seguía ausente, declarada no apta emocionalmente por sus abogados. El juez ordenó que se la evaluara por un equipo independiente. La jornada terminó con la presentación de nuevas pruebas, capturas de mensajes entre Daniel y Sandra donde hablaban de apurar el proceso, sacar los papeles y no dejar rastros. La palabra herencia aparecía más de una vez. Yo no lloré. Ya no. Era como si las lágrimas hubieran sido sustituidas por una especie de claridad fría, implacable. Al salir del tribunal, una periodista intentó acercarse. Camila la detuvo. «No por ahora». Caminamos hasta la esquina. Me senté en un banco de la plaza. Mercedes sacó un termo, sirvió mate. Nadie hablaba. Hasta que Lucía dijo: «Vos sabés todo lo que estás haciendo por otras como vos, ¿no?» La miré. No sé si lo hago por otras, pero sí sé que lo hago por la que fui, por la que creyeron que no valía nada. Y eso ya era suficiente. El día siguiente comenzó con una niebla espesa que cubría la calle como una manta de incertidumbre. Me vestí sin prisa, repasando en la cabeza cada momento del día anterior. El rostro de Daniel, sus respuestas evasivas, su forma de no mirarme, como si hacerlo fuera asumir que yo era más fuerte que su silencio. En el juzgado, la sala estaba igual de fría que el clima. El juez pidió que se presentaran los peritos forenses. 3 médicos, 2 psicólogos y una grafóloga habían analizado los informes y los documentos. El primero en hablar fue el toxicólogo. Confirmó que las muestras de té analizadas contenían solpidemendosis que, de haber sido ingeridas de manera prolongada, podían haber provocado desorientación severa, confusión e incluso episodios de amnesia temporal. No eran dosis terapéuticas. Eran dosis funcionales. Buscaban un efecto progresivo y persistente. La frase se clavó en el silencio como una aguja.
Luego fue el turno del perito caligráfico. Mostró en una pantalla grande la comparación entre mi firma legítima y la del Nuevo Testamento. No hay dudas. Fue imitada. El trazo es inseguro, la presión es distinta, hay vacilaciones donde no debería haberlas. Camila sonrió apenas. Sabía que esa prueba era clave. A continuación, los psicólogos explicaron que yo no solo estaba lúcida, sino emocionalmente estable y capaz de relatar los hechos con coherencia. Uno de ellos incluso dijo: la señora Gómez no solo tiene memoria, tiene claridad, estructura y motivación. Lo que la diferencia no es la edad, sino la valentía. Quise agradecerle, pero las palabras se me quedaron en la garganta. El juez ordenó una nueva citación obligatoria para Sandra, bajo apercibimiento legal. La abogada defensora protestó, pero ya no tenía sustento. Las pruebas la habían superado. Al salir del juzgado, Valeria, la joven vecina que seguía el caso desde el principio, me estaba esperando. Me abrazó con fuerza. Estela, usted está haciendo historia. Me reí, cansada. Yo solo quería que me dejaran en paz. No imaginé todo esto. Ella me miró con seriedad. Y justamente por eso es tan importante. Porque lo hizo sin querer ser heroína. Solo queriendo seguir viva. Esa noche, en mi casa, abrí el cuaderno y escribí una sola frase. Hoy me escucharon. Pero mañana, quizás me imiten. Y entonces, ya no estaré sola nunca más. Pasaron 2 días hasta que se reanudó el juicio. En ese tiempo, la casa se llenó de visitas silenciosas. Vecinas que antes apenas saludaban ahora golpeaban la puerta con bizcochitos, abrazos, palabras cortas pero cargadas de peso. Mi mamá te escucha desde la radio. Vos decís lo que muchas no se animaron. Gracias por no callarte. Yo respondía con la cabeza, a veces con una lágrima que se escapaba sin permiso. Porque nunca había querido ser ejemplo, ni voz, ni símbolo. Solo quería que me devolvieran lo que me habían intentado quitar, la dignidad. Cuando volvimos al juzgado, el juez informó que Sandra había sido localizada en una clínica privada, donde su abogado la había internado por crisis nerviosa. Pero los informes médicos obtenidos por orden judicial demostraban que estaba estable y que podía declarar. Fue citada por segunda vez, esta vez bajo amenaza de orden de detención. El rostro de Daniel se descomponía más con cada nueva prueba. Aquel hombre que fue mi hijo, que alguna vez me abrazó con miedo cuando era niño, ahora me evitaba como si fuera yo quien hubiera traicionado. Me dolía, sí, pero ya no me detenía. Esa jornada fue dedicada a los testimonios. Mercedes contó cómo me encontraba cada mañana, confundida, somnolienta, repitiendo las mismas frases. Pero no era demencia. Era algo inducido. Lo supe el día que ella me miró a los ojos y me dijo: me están borrando de a poco. Lucía habló de las llamadas en las que le contaban que yo ya no estaba bien, que era mejor que no viniera porque no me iba a reconocer. Valeria mostró capturas de pantalla, registros de los videos, respaldos subidos a la nube. Estela se protegió sola, porque sabía que si no lo hacía, la iban a callar. Y cuando el juez preguntó si había algo más que quisieran agregar, Camila se puso de pie, caminó hasta el estrado y dejó sobre la mesa una hoja, el dibujo de Sofía. La abuela con capa. Esto no es prueba legal, su señoría. Pero sí es prueba de algo que este juicio no puede olvidar, que una mujer mayor no deja de ser madre, abuela, ciudadana, por tener arrugas. Y que cuando intenta borrarse su historia, alguien en su entorno, a veces, alguien chiquito, todavía la recuerda con orgullo. El juez la miró largo rato. Nadie dijo nada. Yo, en silencio, sentí que acabábamos de decirlo todo. La audiencia siguiente estuvo marcada por un ambiente distinto. Ya no se respiraba incredulidad o duda. Ahora, cada palabra, cada gesto, cada papel presentado caía sobre la sala con el peso de la verdad acumulada.
El juez parecía más severo, más concentrado, como si entendiera que ya no solo juzgaba un caso particular, sino que cada decisión resonaría mucho más allá de esas paredes. Sandra no se presentó. Su abogada entregó un nuevo certificado, pero el juez lo rechazó. Ordenó su comparecencia obligatoria y designó un médico forense del tribunal para evaluarla de forma independiente. Mientras tanto, Daniel parecía encogerse día tras día. Su postura se volvía más débil, su voz apenas era audible cuando intentaba defender lo indefendible. La fiscalía presentó las últimas pruebas, una serie de documentos en los que Daniel y Sandra iniciaban trámites para vender mi casa, semanas antes de que comenzaran los episodios de desorientación. También se mostraron llamadas registradas donde hablaban de mudarse cuando todo esto termine. La frase se repitió 3 veces. Cuando todo esto termine. Y yo, sentada frente a ellos, no podía evitar pensar qué significaba para ellos ese todo. ¿Mi muerte? ¿Mi silencio permanente? ¿Mi desaparición sin rastro? Sentí una mezcla de náusea y coraje, porque aún sabiendo que habían planeado borrarme, no lograban sostener la mirada cuando la verdad se presentaba, una prueba a la vez. Durante el receso, Mercedes me llevó a la cafetería frente al tribunal. Mientras revolvía el café, me dijo algo que no olvidaré jamás. Lo que ellos llamaban final, Estela, era apenas tu comienzo. Esa frase me sostuvo el resto del día. A la tarde, la sala se volvió a llenar. Esta vez había estudiantes de derecho, periodistas, trabajadoras sociales. Todos querían escuchar. Todos querían entender cómo una mujer mayor había logrado dar vuelta a una historia que parecía escrita de antemano. Camila pidió la palabra. Mi clienta, Estela Gómez, no solo viene a pedir justicia. Viene a recordar algo que olvidamos con demasiada frecuencia, que los adultos mayores no son estorbos. Son memoria viva. Y que cuando se lo silencia, se pierde mucho más que una voz. Se pierde un testimonio de lo que somos como sociedad. Nadie aplaudió. No hacía falta. Porque lo que se dijo quedó ahí, suspendido, como una verdad demasiado incómoda para ignorar. Y yo, por dentro, supe que ya no había vuelta atrás. Que el juicio se acercaba a su final, pero mi historia recién empezaba a escribirse con letras propias. Faltaban solo unos días para que se dictara sentencia. El juez cerró las audiencias formales y anunció que emitiría el fallo en una semana exacta. Las últimas exposiciones habían sido contundentes. No quedaba duda de la intención con la que Daniel y Sandra habían actuado. Querían hacerme desaparecer, primero emocionalmente, luego legalmente. Y si todo salía como lo habían planeado, yo hoy sería apenas una fotografía en un portarretratos, y mi casa estaría vendida, mi historia borrada, mi cuerpo debilitado por medicamentos que no necesitaba. Pero no pudieron. Porque cometieron un error. Pequeño. Insignificante. Un gesto infantil de Mateo, colocando una cámara de juguete que nadie miraba, hasta que yo lo hice. Desde aquel primer vistazo hasta hoy, cada paso había sido un acto de resistencia. No de coraje heroico, sino de sentido común, el deseo de seguir viva, lúcida, digna. Esa semana, la espera se hizo larga. Dormía poco, pero caminaba mucho. Salía con Mercedes por el barrio. Me saludaban con respeto, con afecto. Algunos bajaban la mirada, avergonzados de no haber preguntado antes si necesitaba algo. No los juzgaba, porque el abandono no siempre es maldad. A veces es solo costumbre. También recibí cartas. Una de una mujer de 82 años que vivía en Tucumán. Me decía, mi nieta me muestra sus videos. Yo pensé que estaba loca por desconfiar de mis hijos. Pero usted me hizo sentir cuerda otra vez. Otra carta venía con un dibujo infantil. Una niña dibujó una señora con capa, igual que el de Sofía. Abajo decía, mi abuela no habla, pero yo creo que ella también es como vos. Esas palabras me desgarraron, porque comprendí que no hablaba solo por mí,
ni siquiera por las que podían alzar la voz. Hablaba también por las que ya no podían. Y esa responsabilidad me pesaba, sí, pero también me sostenía. Camila me llamó el día anterior al fallo. Me dijo que el juez había solicitado que yo estuviera presente. ¿Querés que te acompañe?, preguntó. Sí, le respondí. Pero no como abogada. Como testigo. Porque lo que vamos a escuchar no es un veredicto. Es una forma de decirle al mundo que estamos vivas. Esa noche, antes de dormir, Sofía entró en mi habitación. Se acostó a mi lado y me preguntó, ¿y si mañana te dicen que perdiste? La miré con ternura. Entonces igual gané. Porque me escucharon. Porque no me callé. Y porque vos estás acá, abrazándome, con los ojos bien abiertos. El día del fallo amaneció claro, sin nubes, con ese tipo de sol que parece invitar al silencio más que a la celebración. Me vestí con la misma blusa que usé en mi primer testimonio. No por costumbre, sino como un símbolo. Esa era yo, la misma mujer que abrió la cámara una noche por accidente, y vio todo lo que no quería ver. Entramos al juzgado en silencio. Mercedes me tomó la mano. Lucía caminaba detrás, con la espalda recta. Camila nos esperaba adentro, junto al juez. Daniel estaba presente, cabizbajo. Sandra, en cambio, no apareció. Su abogada presentó una excusa más, esta vez médica, pero el juez no la aceptó. La señora ha tenido múltiples oportunidades de declarar. Su ausencia voluntaria no detendrá el fallo. El momento llegó. Todos nos sentamos. El juez desplegó un documento y comenzó a leer. Su voz era firme, pero serena. Cada palabra era como una piedra colocada con cuidado en el lugar donde antes hubo ausencia. Comenzó por los hechos. Ha quedado comprobado que la señora Estela Gómez fue víctima de administración de sustancias no recetadas, con el objetivo de inducir síntomas de deterioro cognitivo. Continuó con los documentos falsificados, los intentos de venta anticipada de la propiedad, los mensajes privados que evidenciaban una planificación concreta. Este tribunal concluye que hubo intención clara de anular la voluntad de la señora Gómez, despojándola de su patrimonio y de su capacidad de decisión. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el aire parecía haberse detenido. Por tanto, prosiguió el juez, se declara culpables a Daniel Gómez y Sandra Martínez de los delitos de tentativa de envenenamiento, coacción psicológica y falsificación documental. La sentencia fue clara: pena condicional, orden de alejamiento y restitución total de bienes. Pero lo que más me conmovió fue la última frase del juez. Y se ordena, además, que la señora Gómez sea registrada como plenamente capaz ante toda entidad pública o privada, revocando cualquier anotación previa que sugiera lo contrario. No pude contener las lágrimas. No por la sentencia en sí, sino porque alguien, por fin, me había devuelto lo que me habían quitado sin permiso: mi nombre, mi voz, mi existencia. Afuera, la gente aplaudía. Yo solo miré al cielo, cerré los ojos y susurré: estoy viva. Y esta vez, no lo digo en voz baja. Después de la sentencia, no hubo celebraciones ruidosas ni discursos triunfales. Solo abrazos largos, miradas cómplices y ese tipo de silencio que no duele, sino que sana. Volvimos a casa caminando lento. Cada paso era una forma de volver a ocupar un espacio que me habían intentado quitar. Mercedes abrió las ventanas de par en par, como si necesitáramos que entrara luz nueva. Lucía preparó café con pan tostado. Camila se quedó un rato más, sentada en la cocina, como quien no quiere irse todavía. Estela, me dijo, hoy hiciste historia. La miré y respondí, no. Hoy solo recuperé mi lugar. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con Sandra, ni con Daniel, ni con frascos, ni con tazas. Soñé con mi madre, sentada en el patio, tejiendo. Me sonreía en silencio. Al despertar,
Sofía ya estaba en la cocina, dibujando. ¿Cómo dormiste, abuela? Como si hubiera vuelto a nacer, le dije. Durante los días siguientes, llegaron cartas, flores, mensajes de desconocidas que me decían que mi historia había encendido la suya. Algunas eran jóvenes, otras tenían más edad que yo. Todas distintas, pero con un mismo hilo, habían sido silenciadas. Algunas por la familia, otras por el sistema, otras por el miedo. Y ahora, poco a poco, querían hablar. Camila me propuso recopilar todo en un libro. No solo mi historia, sino también las de las mujeres que me escribían. Al principio dudé. ¿Quién va a leer lo que escriba una vieja? Ella sonrió. Todo el mundo. Porque lo que vos viviste le puede pasar a cualquiera. Mercedes se ofreció a ayudar con la edición. Valeria se encargó de digitalizar los archivos. Y Lucía, como siempre, cocinaba para todas. Era como si hubiéramos armado una trinchera, no para resistir, sino para construir. El libro se llamaría No me olviden viva. Sofía lo ilustró. En la tapa, dibujó a una mujer de cabello blanco, con una cámara en la mano y una capa en la espalda. Esa sos vos, abuela. La abracé con fuerza, porque entendí que lo que intentaron destruir no era solo mi cuerpo, ni mi memoria, ni mi voluntad. Era mi legado. Y fracasaron. Porque ahora, incluso si el tiempo me borra alguna vez, alguien, en algún lugar, va a leer mi nombre y va a saber que existí, que hablé, que me defendí, que sobreviví, y que no lo hice sola. La presentación del libro fue en la biblioteca del barrio. No era un evento grande ni glamoroso, pero tenía algo que lo hacía especial. Cada persona que estaba allí lo hacía porque había entendido que esa historia, aunque nacida de una cámara y una taza de té, hablaba de muchas otras. Había mujeres con bastones, con carpetas llenas de papeles, con cicatrices invisibles. Había jóvenes que venían a escuchar, a preguntar, a no repetir errores. Camila me presentó con unas palabras simples, pero cargadas de verdad. Estela no solo sobrevivió a un intento de desaparición emocional. Nos recordó que el olvido no empieza cuando la mente falla, sino cuando dejamos de mirar a quienes nos trajeron hasta aquí. Subí al pequeño estrado con el cuaderno en la mano, ese donde había escrito mis primeras palabras después del impacto. Lo abrí y leí en voz alta la misma frase que había anotado meses atrás. Me están apagando de a poco. Se hizo un silencio tan profundo que por un segundo sentí que el aire se detenía. Luego levanté la vista y continué. Pero lo que ellos no sabían es que hay fuegos que no se apagan, que hay memorias que no duermen, y que cuando una mujer decide hablar, aunque tiemble, aunque esté sola, empieza a encender a otras. Los aplausos no fueron efusivos, pero sí intensos. Era como si cada palma dijera, yo también estuve ahí. Yo también callé. Yo también quiero encenderme. Mercedes vendía libros en una mesita al fondo. Sofía los firmaba con crayones. Estela Gómez aparecía junto a dibujos de abuelas con alas, corazones y tazas. Algunas mujeres me abrazaban al pasar. Una me susurró. Mi hija me encerró en una habitación sin ventana durante un año. Nunca hablé. Hasta hoy. Otra me dio una carta y se fue sin decir nada. Esa noche, en casa, la abrí. Decía, no tengo nombre, pero tengo historia. Y usted me enseñó que también vale. Lloré. Pero esta vez no por mí. Lloré por todas. Porque entendí que la justicia no siempre llega en un fallo. A veces llega cuando alguien dice, a mí también. Y si eso pasa, aunque sea una vez, ya no hay vuelta atrás. Porque donde hubo silencio, ahora hay eco. Y donde me quisieron invisible, ahora soy reflejo. Después del lanzamiento del libro, algo empezó a cambiar en el barrio. No de golpe, pero sí de manera palpable. Las vecinas que antes pasaban de largo ahora me saludaban por mi nombre. En la verdulería,
Me ofrecían asiento. En la farmacia, me preguntaban si necesitaba ayuda. No era lástima. Era respeto. Y eso, no se mendiga, se gana. Valeria me contó que el video que grabé aquella noche, el primero, el que hice por si no llegaba a tiempo, había sido compartido miles de veces después del juicio. Lo habían usado en talleres, en clases de derecho, incluso en grupos de acompañamiento a personas mayores. Sin querer, Estela, armaste una red. Yo me reí. Y sin saberlo, la necesitaba. Mercedes, fiel como siempre, organizó un pequeño encuentro en su casa. Éramos pocas, mujeres mayores, una psicóloga, una trabajadora social, una chica que cuidaba a su abuela y no sabía por dónde empezar. Hablamos durante horas. No de leyes, ni de juicios. Hablamos de lo que dolía callar. De los perdón que nunca llegaron. De las veces que nos hicieron sentir una carga. Y en ese intercambio entendí que la reparación no siempre es institucional. A veces, es mirarse a los ojos y decir, a mí también me dolió. Sofía comenzó a escribir sus propias historias. Un cuaderno lleno de dibujos y frases como, mi abuela venció a la oscuridad, las viejas también pueden ser valientes, no me olviden viva. La miraba y me preguntaba cuánto de su futuro cambiaría por haberme tenido cerca en este tiempo. Y entonces entendía, todo esto, todo el miedo, la rabia, la lucha, también era por ella. Para que no le pasara. Para que, si alguna vez la hacían dudar de su voz, supiera que había venido de una que no se cayó. Daniel no volvió a aparecer. Su condena era más profunda que la legal. Era el vacío. La distancia que él mismo construyó y que yo ya no intentaba cruzar. A veces me preguntaban si lo perdonaba. Y yo respondía con honestidad. Lo solté. Perdonar no siempre es volver a abrazar. A veces es dejar de cargar con lo que no es tuyo. Esa noche, mientras regaba las plantas con Sofía, me dijo, cuando seas muy viejita, vas a seguir siendo mi abuela, ¿no? Reí con dulzura. Claro que sí. Aunque me olvide de tu nombre. Aunque no recuerde qué día es. Ella me miró y dijo, yo te lo voy a recordar. Todas las veces que haga falta. Y entonces supe que nunca más iba a desaparecer. Pasaron los meses. La casa volvió a tener ritmo, pero ya no era el mismo de antes. No era el de una mujer mayor esperando que la visiten. Era el de una mujer viva, presente, tejida por cada palabra que decidió no callar. Mi historia ya no estaba solo en mí, estaba en el cuaderno de Sofía, en el grupo de mujeres del barrio, en el aula de estudiantes que debatían sobre derechos de los mayores, en las cartas que seguían llegando desde distintos rincones del país. Una de ellas venía desde el norte, escrita con tinta azul en papel amarillento. Decía, usted me recordó que el olvido no es el final, es una forma de empezar de nuevo. La doblé con cuidado y la guardé junto al dibujo de la abuela con capa. Era mi pequeño archivo de la memoria recuperada. El libro se reeditó. Me invitaron a entrevistas, a charlas, incluso a un programa de televisión. Pero siempre respondía igual. No soy famosa. Soy sobreviviente. Una tarde, Camila me llamó para darme una noticia inesperada. La Cámara de Diputados me otorgaría un reconocimiento por mi aporte a la visibilización de la violencia patrimonial contra adultos mayores. Me quedé en silencio. ¿Estás ahí?, preguntó. Sí. Pero nunca pensé que me iban a agradecer por seguir viva. Fui a recibirlo con Mercedes, Lucía y Sofía. Me senté frente al micrófono y solo dije, no vine a que me aplaudan. Vine a que me escuchen. Porque si una sola mujer mayor se anima a hablar después de esto, entonces valió la pena. Esa noche, abrí el cuaderno por última vez. No para escribir más. Solo para leer lo primero que había escrito meses atrás, cuando todo esto comenzó, me están apagando de a poco. Sonreí. Porque ahora sabía la verdad.
Nadie puede apagar del todo lo que una mujer enciende cuando decide hablar. Cerré el cuaderno. Lo guardé en una caja con mis fotos, mis documentos, mi nombre recuperado. Me senté frente a la ventana. Sofía apareció a mi lado. Me tomó la mano. «¿Y ahora, abuela?», le respondí bajito. «Ahora, vivir». Porque no necesitaba más juicios, más pruebas, más disculpas. Solo eso, vivir. Con dignidad. Con memoria. Con nombre. Con la certeza de que ya nadie, nunca más, podría escribir mi final sin mi permiso.